Ok, a ver, vamos a hacer análisis para prácticamente los últimos días del año, los últimos 3 días del año, y solo dos vamos a hacer trading porque pues el 31 creo que nomás abre mediodía la bolsa. No me acuerdo cuál es el día que cierra por completo, creo que es el primero, pero no sé si el 31 nomás abre mediodía o todo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de BCP. Básicamente es lo que usamos para hacer análisis técnico, que es Volatility Contraction Pattern. Básicamente, este es un concepto acuñado por el señor Mark Minervini. Mark Minervini es un señor que tiene un montón de años operando en la bolsa de valores y es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho la manera en la que él tiene de aproximar las cosas. Entonces, eh, básicamente, la cosa es esta. El mercado para que suba, y esto ya lo hemos explicado un montón de veces, el mercado para que el precio de algo mejore, o suba o baje, lo que sea, es un principio de oferta y demanda, ¿no? Si el precio se mantiene al mismo nivel, quiere decir que la demanda y la oferta son iguales, ¿no? En cambio, si el precio sube, quiere decir que hay más demanda que oferta. Y si el precio baja, quiere decir que hay más oferta que demanda. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si tú quieres comprar algo y solo hay 5 piezas en el mundo y toda la gente quiere ese objeto, pues el precio va a acabar subiendo, ¿no? Como en su momento pudieron ser las tarjetas gráficas cuando estaba la pandemia. Las tarjetas gráficas subieron un montón de precio porque había poquitos chips y había mucha demanda, entonces empezaron a encarecer muchísimo. Y la bolsa es prácticamente lo mismo. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio sube. ¿Ok? Es el principio básico de la volatilidad, de la conversión de volatilidad. Entonces lo que nosotros buscamos es lugares en donde el precio comprima muchísimo su volatilidad. Como podemos apreciar aquí, en este caso, es un ejemplo de esto, ¿no? Podemos ver que aquí el precio tiene un nivel del -7%, este rango, y luego se reduce a un -5%, y luego se reduce a un -3%, y luego acaba por intentar romper, ¿no? Y al final acaba fallando. Básicamente esto podría ser un ejemplo de contracción de volatilidad que acaba por fallar, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos con este tipo de patrón es ver dónde se está acabando la oferta y dónde está empezando la demanda si nosotros queremos comprar. ¿Cómo podemos ver esto? Realmente solo necesitamos dos cosas, que es precio y volumen. Son dos cosas que pues básicamente es lo que necesitamos. Por eso realmente nos vamos nosotros al semanal a hacer los análisis. ¿Por qué? Verán, si tú eres una empresa, bueno, si tú eres un inversionista y estás comprando mucho, normalmente el inversionista que maneja cientos de millones de dólares va a querer comprar mucho a un cierto nivel. Y ese inversionista se va a acabar terminando toda la oferta que tiene, que tiene la acción. Entonces, como se acaba la oferta, el precio se va a acabar disparando porque no hay nadie que venda. Si no hay nadie que vende, el precio va a acabar subiendo porque va a haber gente que quiera comprar más y más y más y más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos apreciar una subida bastante grande de precio, un 168%. Y luego podemos ver cómo aquí tenemos un rango, una caída de un 45%. Y luego aquí tenemos una caída de un 22%. Y luego si nos vamos un poquito más adentro, una caída de un 16, 17, ¿no? Podemos ver cómo el rango va comprimiendo. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que muy probablemente alguien está comprando. Podemos ver que el volumen se está acabando prácticamente. O sea, tenemos mucho volumen en esta parte y de repente ya tenemos mucho menos volumen en esta parte de acá. Esto es una contracción de volatilidad. Básicamente es que el rango del precio se comprime y el volumen baja. Normalmente los grandes rompimientos, como podemos apreciar aquí, se dan usualmente después de una compresión de volatilidad y una bajada muy drástica en el volumen, como podemos ver aquí, bajada muy drástica en el volumen y lo acabamos rompiendo muchísimo, ¿no? Básicamente esto es
el principio fundamental de cualquier patrón de velas. No necesitamos aprendernos nombres. Lo que necesitamos ver son zonas claras donde parece que alguien está comprando muy fuertemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hubo un intento de rompimiento, acabó bajando hacia la media de 20. Tranquilito, muy bien. Luego intentó subir y lo volvió a bajar muy tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y como podemos ver, el volumen de aquí, del 17 de septiembre, comparado con el volumen del 15 de agosto, pues prácticamente bajó este volumen. Y durante estos días podemos ver que el precio también bajó. Y de hecho, si nos ponemos a ver los rangos de volatilidad, podemos ver que originalmente teníamos este rango y luego más adelante tenemos este rango. Probablemente podemos decir que tenemos un poco este rango y luego más para adentro podemos ver que tenemos este rango, ¿no? Y como podemos ver, cada vez más y más y más y más se va comprimiendo todo esto. Entonces, digamos que la conversión de volatilidad es como una toalla, ¿no? Tú lo vas exprimiendo, 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 hasta que la oferta se termina, ¿no? Y la demanda acaba por ganar y todo acaba por subir. Básicamente, eso es lo que nosotros buscamos en todos los patrones de velas. Si aprendemos a identificar esto, no necesitamos indicadores, no necesitamos prácticamente nada. Simplemente ver niveles claros donde todo está comprimiendo, 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 comprimiendo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres una empresa. Entonces, por ejemplo, digamos que COD vale $11. Y tú eres una empresa que dices, puf, es que yo quiero hacer una posición de $100 millones en COD. Tendrías que comprar 9 millones de acciones. Suponiendo que seas un fondo estándar, ¿no? Un fondo estándar es un fondo de $10,000 millones, por ejemplo. Y tú quieres invertirte con el 1% de tu capital, que serían alrededor de 10 millones. Entonces, para comprar 9 millones de acciones en un fondo, ¿qué es lo que sucede? Que por regla general, cualquier fondo de inversión no puede comprar muchísimo de un solo golpe como lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo meto una orden aquí de 9 millones de acciones, estamos hablando que la media de volumen diario son 600,000 acciones. Imagínate que yo de golpe le meto 9 millones. ¿Cuánto se me va a ir el precio? Por ejemplo, aquí, el día que rompió COD muy fuerte, un 57%, fueron 5.7 millones de acciones operadas ese día solamente. Entonces, imagínate un fondo de inversión que tenga acciones compradas a 10, acciones compradas a 11, acciones compradas a 14 y en el peor de los casos acciones compradas a 16. Esto es demasiado. ¿Qué hace un fondo de inversión? Un fondo de inversión ve que hay un cierto tipo de, no sé, por ejemplo, hay una caída, trata de llenarse las manos con esta caída para poderse posicionar correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí, estamos hablando que hay 4.3 millones de acciones, ¿no? Y lo de esta caída a esta caída son 8 millones de acciones. Entonces estamos hablando que de aquí a acá ya son 12 millones de acciones. Y luego, por ejemplo, de aquí a acá son 3.74 millones de acciones. Entonces, básicamente, para que un fondo se pueda posicionar bien, tiene que estar comprando de a poquito. Para que no se vea que está comprando, básicamente, y que no se le vaya mucho el precio. Realmente así es como funciona y por eso buscamos la compresión de volatilidad, porque hay alguien que tiene mucho dinero que se está tratando de llenar las manos con esa acción. Básicamente así es como funciona todo esto. Y pues no sé, la verdad es que trato de explicarme lo mejor posible, pero pues algo que hay que practicar, practicar, interiorizar muchísimo. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, otra acción muy clara este año fue Rigetti, por ejemplo. Rigetti era una empresa de computación cuántica. Entonces, como podemos apreciar aquí, pues realmente Rigetti acabó pues teniendo una subida gigante, ¿no? O sea, tuvo una subida de 5.700 millones de acciones. Y luego ya de aquí fue bajando, fue intentando subir, fue consolidando. Entonces, como podemos ver, el volumen de este punto hacia acá
está muertísimo, ¿sí? Entonces muy probablemente aquí haya muchos fondos intentando posicionarse. Entonces, de una bajada de un 71%, tenemos una bajada de un 32%, luego tenemos una bajada de un 22% y luego terminamos por tener una bajada del 19%. Prácticamente casi nada de volumen el 2 de septiembre, justo antes de que rompiera y avanzara un 261% en poquito más de un mes, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros buscamos. Estamos cazando gente que tiene mucho dinero, que se está acabando toda la oferta, para en el momento justo del que la demanda entre, el precio se dispare. Ahí es donde entran los patrones de euforia. Por ejemplo, en este tipo de subidas grandes, aquí es donde los fondos muchas veces aprovechan para vender, porque son zonas donde la gente que no sabe invertir, que no sabe hacer trading, normalmente está entrando cuando está por terminar el movimiento. Este tipo de subidas parabólicas es el mejor lugar para que un fondo de inversión se salga, porque ¿dónde es más fácil? ¿En días donde tienes 99 millones de acciones de media o días en donde tienes 45 millones? O sea, obviamente en el doble, ¿no? Básicamente así es como funciona esto, realmente. Y por eso buscamos este tipo de cosas. ¿Dónde comprima? Por ejemplo, aquí. En esta parte, por ejemplo, podemos apreciar cómo el precio baja un 33, luego intenta subir, luego baja un 23, luego intenta y se queda en un 10. Y ya por último, pues acabó comiendo todo e intentó subir. Acabó haciendo un pullback, más de lo mismo, otra contracción, otro intento de subida, acabó haciendo otro pullback, otra contracción, otro intento de subida, y así sucesivamente. Casi siempre lo que buscamos es este tipo de zonas, ¿no? Estamos buscando estas zonas comprimidas. Por ejemplo, estas zonas cerca de las medias móviles son importantes, de la media de 50, de la de 200, cosas así. ¿Por qué las medias móviles son importantes? Porque normalmente los fondos de inversión tienen ciertas reglas para comprar. Muchas veces, dentro de lo que he visto en entrevistas de gente que ha trabajado para fondos de inversión, comprando acciones, le dicen a un operador, llegan con un humano y le dicen, ok, oye, quiero que me compres 20 millones de acciones de esta empresa, pero quiero que me las compres cerca de la media de 50. Entonces, aquí es donde empiezan a poner órdenes. Dices, bueno, para poner 50 millones, pues te voy comprando de 50,000 en 50,000, ¿no? Entonces, ya tocó la media de 50, quiero. Tocó la media de 50, dame. Empezó a subir, se está cayendo, dame otra vez. Sí, entonces aquí es donde empiezan a comprar. Por eso son importantes las medias, para ver las zonas de soporte. Al final de cuentas, una zona de soporte para nosotros es un lugar en donde veamos que al fondo de inversión que nosotros estamos tratando de vigilar se está llenando las manos. Por ejemplo, aquí, si nosotros vemos en esta parte, probablemente en esta zona del precio, podemos ver que hay bajadas, llega a esta zona de precio y sube. Llega a esta zona de precio, sube. Llega a esta zona de precio, sube. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Que aquí hay alguien que compra y al intentar comprar está moviendo el precio hacia arriba. Y luego vuelve a bajar e intenta mover el precio hacia arriba. Básicamente para esto es para lo que nos funciona el análisis técnico. No es una magia como tal, sino que tiene una justificación. Suele haber cierta burla de ciertas personas que pues no estudian este tipo de cosas y no tratan de hallarle el sentido a esto, en donde dicen que el análisis técnico es la astrología de los hombres, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, tiene una justificación. Los soportes y las resistencias tienen una razón de ser. El problema es que la mayoría de la gente no trata de razonar por qué hacen las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un soporte para mí es una zona donde están comprando y una resistencia podría ser una zona donde quizás puedan estar vendiendo, ¿no? O cosas de esas. Sí, es mucho de interpretación, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es ver dónde se está acabando la demanda. Bueno, la oferta más bien. ¿Dónde se acaba la oferta para que cuando llegue la demanda suba el precio? Básicamente, esto es el patrón de volatilidad. Y esto, por esta sencilla razón,
ver el precio y ver el volumen le gana a cualquier otro indicador, porque los indicadores se basan en el precio y el volumen. Si sabemos interpretar esto, no necesitamos nada más. Otro factor importante que yo había visto es que muchos fondos de inversión están empezando a usar el VWAP. Entonces, por ejemplo, anclan el VWAP a un máximo o anclan el VWAP a un mínimo, por ejemplo, o a veces usan VWAPs planos, no anclados, sino que los usan de que el VWAP de los 50 días. Entonces muchos fondos también usan de que, bueno, yo quiero que me compres 100 millones de acciones al VWAP. Así que básicamente cada que el precio se acerca al VWAP están comprando. Comprando, comprando, comprando. Entonces, por ejemplo, podemos ver el VWAP anclado a este mínimo. Tiene muchas zonas que coinciden. Muchas zonas que coinciden. Y pues básicamente así es como funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las acciones que tengo para mañana, en este caso, por ejemplo, FIGR, nosotros podemos apreciar, vamos a ver en el semanal, podemos apreciar que las primeras 2 semanas del IPO normalmente es donde más ruido hay porque acaba de salir a bolsa y pues va a haber mucha volatilidad, ¿no? Apenas se están estableciendo posiciones y todo lo demás. Pero como podemos ver, el volumen desde que salió el IPO para acá, si ignoramos las primeras 2 velas desde el IPO, el volumen ha estado bajando y prácticamente el volumen de la semana que entra está muertísimo. Prácticamente no existe el volumen de la semana pasada. Entonces, como podemos apreciar aquí, estamos hablando de que estamos llegando a una zona clave que es esta, que es la de 46, y prácticamente no hay volumen en esta zona. ¿Qué nos dice esto? Que muy probablemente de aquí para adelante no vaya a haber mucha resistencia para que siga subiendo si alguien llega y compra muchísimo, ¿no? Ahorita tenemos 2 posiciones en esta y pues esperemos que funcione y que vaya bien. Y otra cosa importante también, y esto es por lo que yo le doy mucha prioridad a los shakeouts. Básicamente, ¿qué es lo que hace un shakeout? Supongamos que tú tienes una empresa, ¿no? Tú tienes una acción que está haciendo esto, ¿no? Si tú tienes un stop loss aquí, porque a lo mejor es una zona obvia, y mucha gente tiene millones de acciones puestas acá, básicamente lo que le interesa a un fondo de inversión es vender. Tratar de vender mucho de golpe para que el precio se caiga y te rompa este stop. ¿Qué es lo que sucede? Cuando muchos stops se rompen, el precio va a bajar mucho. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que muchas veces los fondos de inversión dicen, ok, ahora que ya rompí todo esto y se cayó, empiezan a comprar. Comprar, comprar, comprar y devuelven al precio acá. Por eso es muy importante los shakeouts para mí. Porque esto quiere decir que las acciones están cambiando de manos. Que un fondo de inversión dice, mira, hay un stop loss a 40. Pues bueno, pues voy a vender todo lo que pueda para tirar todos estos stop loss y yo comprar y que devuelva, ¿no? Entonces un shakeout que tira todo y luego vuelve a un nivel clave es muy importante por eso mismo, porque quiere decir que está cambiando de manos. Y al haber menos gente encima de la acción, es más fácil que acabe saliendo volando, ¿no? No sé si aquí lo ponga. No sé si aquí lo ponga. No lo veo. A ver, ¿dónde lo puedo encontrar? Ujú. Estoy tratando de ver para enseñarles las cosas. ¿Esto es un indicador? Sí, esto es un indicador, no es lo que yo busco. Dentro de las acciones hay una cosa que es el tape, es la cinta. Básicamente la cinta es como esta cosa de aquí. La cinta te dice en qué nivel de precio hay ciertas órdenes puestas. Entonces, ¿cómo le hago aquí? A ver si por aquí me dice.
Quiero ver cómo puedo acceder. No, no la uso. Ahorita voy a explicar por qué no uso esta cosa. Dice que time and sales. Trading panel. A ver, lo voy a poner aquí. A ver si aquí sí me sale. Table view. Pues que no me sale el tape. Bueno, vamos a tratar de ver a ver si aquí hay algo. Tape. Por ejemplo, esta, ¿no? Got it. Uf, no me lo va a poner porque supongo que es porque el mercado no está abierto. Bueno, básicamente voy a buscar una foto. Básicamente lo que hace el tape es una cinta donde te pone una tabla. Entonces, esta cinta lo que te dice es cuántas acciones hay a un cierto nivel de precio y el tipo de orden que tienen. Por ejemplo, aquí dice que a 1115 hay un lote de 400 de compra, ¿sí? Cuando nosotros ponemos una orden de stop en el tape, sale, dentro de las acciones que pusimos, sale ese lote. Entonces, si alguien ve que hay un lote grande a un cierto nivel, pues va a intentar tirar el precio de ese lote, ¿ok? ¿Cuál es el problema del tape? Que hay un libro muy bueno que quisiera leer, nomás he visto el resumen, de Michael Lewis, que se llama Flash Boys. Básicamente Flash Boys, lo que ellos hacían es que un grupo de traders antes, allá por el 2000, no sé, 2005 o 2008, no estoy seguro. No estoy seguro en qué año sucedió esto, pero básicamente lo que ellos hacían es que se iban al tape y se ponían a ver las acciones. Y si había un orden grande en el tape, ellos lo que hacían era tratar de hacer scalping con ese tipo de órdenes, porque sabían que el precio iba a subir. Y era garantizada la subida, porque pues es 100% de que ahí se va a llenar, ahí va a subir. Entonces estos flash boys lo que hacían era meter rápidamente órdenes para hacer scalping y de ahí ganaron un montón de dinero. ¿Cuál es el problema de esto? Que para poder ejecutar este tipo de operaciones tú tenías que estar muy cerca del servidor. Entonces creo que ellos acabaron prácticamente rentando un servidor de un restaurante que estaba al lado de creo que del NYSE, del New York Stock Exchange, para poder operar en milisegundos. Fue algo que dejó un montón de dinero, pero llegó un punto en donde acabaron regularizando todo eso y acabaron sacando una cosa que se llama estas cosas de aquí, las dark pools, para esconder todo ese tipo de órdenes, porque pues obviamente a los millonarios no les conviene que sepan dónde están comprando. Entonces en muchas dark pools se ejecutan órdenes que nosotros nunca vamos a ver hasta que ya estén puestas, o sea, hasta que ya sean una realidad, ¿no? Por eso realmente ver el tape no es tan benéfico para nosotros. Si estuviéramos haciendo un tipo de scalping así muy rápido, de que estemos operando en segundos, a lo mejor leer el tape, a lo mejor sí, la cinta sí aportaría algo. De hecho, yo he visto gente que sí se apoya mucho en esas lecturas, pero para lo que nosotros hacemos de operar en horas, días, semanas, pues no es algo que nos aporte muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia, ¿no? Por eso buscamos shakeouts, porque básicamente sacan a toda la gente de encima. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya sacaron a esta gente? ¿Qué es lo que pasa? Alguien normal, como tú y como yo, cuando nos saca, pues bueno, vamos a recomprar en este nivel. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora toda la gente que estaba adentro ya no está, va a comprar este nivel y va a ayudar a que el precio suba más. Básicamente, por eso son importantes los shakeouts. Bueno, el viernes entremos en NG. La verdad es que la vela que dejó me gusta bastante. Ojalá haya continuación.
Luego para esta semana sigo pensando que calls es buena idea todavía por la cantidad de acciones en corto que tiene. Este pullback que está haciendo me gusta bastante. El volumen está bajando muchísimo, o sea, prácticamente muertísimo el volumen. Y de hecho, si vemos aquí, hay una contracción de volatilidad en esta parte. Sí, este es un rango. Esto podríamos decir que es un inside day, ¿verdad? Yo trato de no aprenderme los nombres, porque sinceramente yo soy firme creyente de que aprenderse los nombres de los patrones no sirve para nada. Hay que saber por qué el de las cosas, ¿no? Entonces, este tide range me gusta y por eso no le pongo nombres, no hay que complicar las cosas. Aquí se ve que algo se está cocinando, ¿sí? Aquí hay este doble inside day, si lo vemos en los libros. Entonces, comprar por encima de aquí a mí me parece bastante bueno, ¿no? Entonces, yo voy a poner las órdenes para mañana, simplemente para pues, tenerlas listas. Mañana que abra el mercado. Últimos días, ha sido un año raro, un año de mucho aprendizaje. Y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Así que bueno, primero que nada, KSS yo lo tenía en 21.92. Y ahorita yo creo que está mejor la entrada en 21.84. De hecho, vamos a borrar todo y vamos a empezar de nuevo, ¿no? Vamos a borrar todo, empezamos de nuevo. Ok, ahora sí. Hoy es 28 de diciembre. Entonces, primera que tengo en fila, KSS. ¿Por qué KSS? Vamos a recordar. Porque hay muchas acciones en corto. Tiene el 25% de las acciones están en corto. El cuarto de todas las acciones que existen de calls están en corto. Entonces, yo siento que aquí puede haber algo muy, muy interesante. Aquí ha habido intentos de shakeout. De hecho, esta región de aquí es un shakeout de esta zona, de la zona de los 21.86. Entonces, si recupera este nivel, para mí es bastante interesante que recupere este nivel y acaba intentando romper hacia arriba, ¿no? Entonces, como tal, la temática no es lo mejor, pero lo demás a mí me parece, todavía me parece bien. Quizás el patrón del semanal quedó medio feo. Sí, quizás sí quedó medio feo, la verdad. Ahora que lo estoy viendo, el patrón del semanal no me gusta. Pero por lo que les acabo de contar, sigo pensando que está bien todavía estas cosas, ¿no? El patrón está limpio, no es rompestops, etapa 3 o menos, pues sí. Estamos en un shakeout. Lo único que quizás, el patrón de 3 semanas, pues sí, es un patrón de más de 3 semanas. Así que como tal todavía es un patrón. De hecho, si rompiera esta semana sería un double bottom. Entonces todavía está bien, todavía está dentro de los estándares que buscamos, ¿no? En los patrones. Así que la entrada la veo en 21.84. 21.84. Y la salida, yo creo que al mínimo, ¿no? 21.19, 21.10. 21.1 la salida. Luego otra de las empresas que estamos viendo, la misma, MATV, la misma de siempre. MATV básicamente, si nos vamos a ver los conceptos de compresión de volatilidad, MATV aquí intentó hacer una compresión de volatilidad y acabó fallando. Supongo que esto fue por la temporada, ¿no? Empezó a caer el 18 de septiembre. Y nosotros el 18 de septiembre, octubre, septiembre, más o menos el 18 subió tantito y luego empezó a bajar y luego intentó subir y luego bajó. Pues yo creo que fue una temporada medio rara, ¿no? A lo mejor pudo haber sido simpatía con el mercado en general, pero bueno. MATV, como podemos apreciar aquí, tiene un rango muy amplio, muy fallento. Y luego a partir de aquí podemos ver cómo hace un rango de un 15%, luego hace otro rango de un 10%, luego hace otro rango de un 8%, y aquí está haciendo un mini rango de un 2%. O sea, estamos viendo que son 1, 2, 3, 4 contracciones, respetando la media de 20. El patrón en el semanal a mí me parece muy bueno. Es un cup with handle. Medio ha fallado, ¿no? Medio ha fallado al romper, pero es un cup with handle.
Prácticamente la semana pasada casi no hubo volumen. A esto hay que descontarle que hubo un día que no se operó, pero desde que empezó a consolidar hasta acá, pues tenemos niveles de volumen bajísimos. Esto quiere decir que, pues, hay muchas posibilidades de que este trade tenga éxito, ¿no? Así que bueno, MACD 12.55. Y el mínimo yo lo veo a 12.20. La temática como tal de MACD no es una temática muy buena. De hecho, es una empresa medio vieja. Pero los fundamentales a mí me gustan muchísimo. Sobre todo el EPS. Como ya habíamos hablado, un EPS de 0.39. Como el año que entra lo mantengan, o al menos digan que lo van a mantener, esta acción como mínimo debería llegar a $31. Por lo que yo estoy viendo, cómo está creciendo el earnings per share. Nomás por esta simple razón, yo me inclino a comprar por los fundamentales que tiene. Más que nada por eso. El patrón está muy bien, es un patrón limpio, no es rompestops, es una etapa 3 o menos. En este caso estamos en una etapa 2 prácticamente, que es algo que buscamos. Una etapa 2 es de lo que más buscamos. BCP y shakeouts, pues ya sabemos, ¿no? En una cuarta o quinta contracción está perfecto. Luego, Service Titan, más de lo mismo. Aquí era lo que nosotros comentábamos, que es una IPO reciente. Y también hablábamos de que esta cosa tiene unos fundamentales buenísimos. Está innovando un sector que yo veo que mucha gente no pela, y son sectores que siento que necesitan mucha innovación, y casi nadie está atacando los sectores más clásicos como la plomería, los servicios de aires acondicionados, esas cosas. Que traten de innovar ese tipo de cosas es muy raro. Prácticamente yo creo que todos se están centrando en mercados mucho más competidos, como la inteligencia artificial, como las tarjetas gráficas, como los semiconductores, pero no se están centrando en innovar industrias viejas, ¿no? Y este es algo que intenta innovar en una industria vieja y establecida. Esto te calcula presupuestos, te calcula muchas cosas. A mí me parece muy interesante Service Titan. Y de hecho vi un comercial ahorita. Ahorita que creo que en el fútbol americano, creo que vi un comercial de Service Titan. Entonces me pareció loco. Aparte de eso, es un IPO reciente, ya sabemos, ¿no? Después de los niveles del IPO, por regla general, suelen subir un 80, un 70%. Así que Service Titan, al igual que FIGR, me gustaría llenarme las manos de acciones con esta cosa, porque siento yo que va a acabar subiendo bastante bien. Si nos ponemos a pensar en el BSP, en la compresión de volatilidad, podemos ver que tuvo una caída de un 36. Prácticamente ciertas zonas de mucho volumen, ciertos picos de mucho volumen. Y básicamente ha tendido a bajar la cantidad de acciones que se han operado, ¿no? De Service Titan. Este tipo de picos, estas barras gigantes de volumen, en zonas características. Si vemos el VWAP desde el máximo histórico de Service Titan del IPO, podemos ver que hay velas gigantes que están muy cerca del VWAP, o ni tanto, ¿verdad? A un 9 de distancia del VWAP. Pero podemos ver que hay muchas zonas características del VWAP que está respetando. Esta herramienta quiero empezar a integrarla un poco más el año que entra, pero tengo que hacerle backtesting a esta cosa. Pero yo veo que el VWAP coincide con zonas muy claves que yo he identificado con el precio, así que como apoyo visual yo creo que puede estar bien, pero vemos que está muy cerca de esta media. Entonces, pues eso, ¿no? Ahorita llevo una subida de un 33, una bajada de un 35, una IPO base bastante interesante. En el semanal está formando esta línea de tendencia, está formando este cup y este handle. Y luego ya si nos vamos un poquito al diario, podemos ver que está haciendo unas cosas muy interesantes. O sea, aquí subió un 32, consolidó un 7 y luego consolidó un 4. Lleva 2 contracciones, respetando la media de 10. El volumen prácticamente inexistente. O sea, esta cosa es un cañón. Sí, esta cosa va a ser un cañón, muy probablemente. Así que la entrada yo la veo en 110.51. 110.51.
Y el stop loss, pues en una zona clave, yo creo que una de las zonas clave podría ser 106.49, ¿no? 106.49, por ejemplo. Luego tenemos Septerna. Septerna, aquí podemos ver ejemplos de lo de la compresión de volatilidad. Por ejemplo, Septerna tuvo una caída muy fuerte en febrero, horrible, una pesadilla. Un gap del 55%, que creo que es más. Tuvo un gap el 19 de febrero del 47%. Imagínate despertarte un día y perder la mitad del capital de una posición. Pero bueno, aquí lo que podemos ver es igual, más de lo mismo, ¿no? Reportó earnings, subió muchísimo y luego empezó a irse calmadito, 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 empezó a bajar el volumen, empezó a respetar la media de 50, empezó a formar este patrón cerca de la media de 50 y luego, pum, acabó saliendo volando, se hizo un 93, ¿no? Luego empezó a consolidar, a respetar la media de 50, poco volumen. Como podemos ver aquí, por ejemplo, esta zona es una zona donde yo veo claramente que está comprimiendo la volatilidad. Y si podemos ver aquí, el volumen prácticamente está muerto alrededor de la media de 50. Tranquilito, muy, muy calmado y luego, pum, acaba subiendo, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros estamos viendo algo muy similar, ¿no? En esta parte de aquí, tuvimos una subida bastante fuerte para despegarse de la media de 50 y ahora está bajando muy tranquilo, prácticamente sin volumen. El volumen el viernes prácticamente inexistente y ahorita prácticamente ya está listo para romper, ¿no? Podemos ver que tuvo un rango del 17, luego intentó hacer una mini base del 10, intentó romper y luego hizo otra del 8, entonces son varias contracciones, bastante poco volumen, cerca de una zona característica que serían los máximos históricos. De hecho, Septerna es un IPO reciente. Y otro punto interesante de nosotros buscar máximos históricos o máximos de 52 semanas es de que nosotros lo que buscamos, como ya dijimos al principio del video, es que la demanda sea mayor a la oferta para que el precio suba, ¿no? Espero no haber volteado, pero la demanda tiene que ser mayor a la oferta. ¿Por qué? Porque si no hay nadie que venda, va a haber gente que compre más alto. Entonces, si tú tienes una empresa que en algún momento subió muchísimo y luego se cayó y luego empieza a hacer una base en esta parte, prácticamente esta zona de aquí, lo voy a poner en rojo, esta zona de aquí, esta área, hay mucha gente atrapada en esta zona del precio. Entonces, cuando esta empresa intente entrar por aquí, va a encontrarse con muchos baches porque va a haber mucha gente que quiera vender. Entonces, para que esta cosa pueda subir, va a haber mucha resistencia porque tiene mucha historia en este rango de precios. Y cuando nosotros tenemos un máximo histórico, como por ejemplo Septerna, ¿cuánta gente ha comprado a $30, por ejemplo? A $31. Nadie ha comprado a $31. O sea, de aquí para acá es alta mar prácticamente. O sea, aquí ya está navegando sin ningún tipo de resistencia a la empresa. Prácticamente no hay alguien que está atrapado y quiera vender, ¿no? Quizás la gente que puede estar atrapada fue la que se quedó en diciembre de 2024, pero eso ya casi pasó un año. Y es muy difícil que la gente se quede tanto tiempo con ese tipo de empresas. Todo el grueso prácticamente estaba en este gap y ya lo pasamos. Así que pues eso. Lo que único que sí me causa ruido con Septerna fue ese gap. Entonces quiero ver por qué sucedió este gap el 18 de febrero del 25. 18 de febrero. Anunciaron que iban a descontinuar unas pruebas. Sí, descontinuaron unas pruebas. Básicamente esto fue lo que pasó. O sea, que hicieron algún tipo de trial con alguna droga y falló.
O cancelaron. No entiendo muy bien de esto, pero cancelaron un programa para una droga, prácticamente. Uf, es que se caiga tanto por una droga no me agrada mucho, la verdad. Pero es que los fundamentales que tiene, es que ver una biotecnológica que tenga buenos fundamentales es tan raro. Y con este técnico es tan difícil. Tengo mis dudas con esta empresa, la verdad. El patrón me dice que entre. Pero el ser una biotecnológica, ver que gapea un 50 de un día para otro es lo que más me molesta. Y prácticamente la caída la recuperó en 84 días, pero hay muchas empresas que nunca lo recuperan. Yo creo que Septerna me lo voy a ahorrar, sinceramente. Porque que una biotecnológica baje tanto por algo como, no vamos a hacer esta prueba, no, una noticia que digan, no vamos a hacer una prueba. Es que imagínense que entremos con el 13% en este trade. Estamos perdiendo un día para otro un 7% de todas las ganancias del año. Sí, yo creo que lo voy a dejar de lado, sinceramente. Está muy bueno el patrón y todo lo que sea, o a lo mejor podremos entrar con menos, pero tengo mis dudas de esta. Yo creo que lo voy a dejar de lado por ahora. Y de ahí en más no he visto mucho realmente. No he visto mucho más que me llene el ojo. Casi no me he encontrado patrones. A ver qué sucede con el mercado. A ver qué acaba sucediendo. Está formando bastante bien. De hecho, yo creo que vería hasta interesante otro pullback de un 2 un 3%. Pero en general yo veo que todo va bien en el mercado ahorita. Y me causa ruido que después de abril nada ha terminado por caer, ¿no? Algo que yo había comentado en estos días era que en 2019 yo me acuerdo que pasó algo muy similar. O finales de 2018. Miren, finales de 2018. Finales de 2018 acabó pasando algo muy similar. Aquí fue donde Trump empezó a pelearse con los chinos. Que de hecho eso es otra cosa. Hace mucho que Trump no se pelea con los chinos. Y el mercado acabó cayendo en 23. Y de aquí empezó una de las etapas más bonitas del mercado. Yo creo que fue del diciembre del 18 hasta febrero del 20. Y luego la caída por el COVID. Y luego uno de los mercados más rentables de la historia. Hace mucho que Trump no se pelea con los chinos, ahora que lo pienso. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. De momento estas son las posiciones que hay para mañana. Tenemos 3. Septerna lo voy a dejar de lado, más que nada porque es biotecnológica y pues eso, ¿no? Luego, tenemos posiciones. Prácticamente no hemos cambiado nada. Tenemos una entrada en 45.33 que prácticamente compró y se fue para abajo. El stop de esta entrada está en 42.99. Todavía estamos algo lejos. Esperemos que mañana intente recuperar. Y si hace el pullback, pues bueno, ni modo. Siempre podemos volver a intentar comprar, no pasa nada. NG, esperemos que mañana haya follow, porque pues intentó romper y se quedó ahí. Esperemos que mañana haya follow. En general, pues los stops están como deberían, así que aquí simplemente voy a cambiar la fecha. No hay nada más. Las alertas no las voy a poner porque mañana voy a estar pegado todo el día a la compu. Las órdenes las pongo mañana para ver cómo está el pre-market y todo lo demás. El journal creo que... Madve, SGHT. Me falta actualizar el journal. Desde el 23 no actualizo nada. Sí, me faltan los trades del 24 y del 26. Ok, bueno. Pues yo creo que vamos a ponerlos, ¿no? De una vez. Transacciones. Ok, tengo trades el 24, una posición de FIGR y el 26. Nomás tengo 2 trades. Ok, acabo de agregar demasiado. 2.
Un trade fue FIGR, que todavía estamos dentro. FIGR el 24. 20 acciones. A 45.27. El stop está en 42.99. El trade lo voy a poner en amarillo porque pues es una posición que está abierta, simplemente para ubicarme más rápido. Luego tenemos la posición de NG. Esta fue el 26. De NG se compraron 102 acciones a 10.23. El stop está en 9.92. Este lo pintamos de amarillo. Ok. Me saca de onda que aquí tenga proyectado perder $31. Debería tener proyectado perder 45. Entonces me estoy preguntando si... Sí, creo que esto está mal. Esto no es a 9.92. Sí, esto está mal. Esta es a 9.78, creo. A ver. Sí, esta es a 9.78. 9.78. Ajá, este está mal. 9.78. Ok, ahora sí me hace sentido. Bueno, esto ya está actualizado. Y pues nada, esperemos que vayan bien las cosas. Espero haberme dado a entender con la conversión de volatilidad. Voy a tratar de pensar esta semana cómo explicarlo mejor, porque creo que se puede estructurar todavía. Bueno, se puede estructurar bien. Así que ya veremos, ¿no? Así que pues nada, esperemos que vayan bien las cosas. Hasta mañana.